Erasmus ya cumplió alrededor de 30 años y inició como el fomento de una movilidad en Europa, pero con el paso de los años ha llegado a evolucionar de una manera tal en la que ya no solamente es una iniciativa para los europeos, sino que también está abierta para el resto del mundo y no solo se enfoca en educación, sino que también hay proyectos y actividades relacionadas a deporte, relacionadas a la juventud y en otros aspectos en general. Entonces, podemos decir que Erasmus Plus es ahora uno de las iniciativas más importantes financiadas por la Comisión Europea y que sigue en constante evolución. Dentro de Erasmus Plus existe una serie de iniciativas y dentro de ellas tenemos a los programas Erasmus Mundus, que bueno, nos llamamos Erasmus Mundus Joint Masters o EMGMs. ¿Qué son estos programas? Son programas de maestría que duran 2 años. Se manejan bajo una modalidad de maestría conjunta. ¿Y qué quiere decir esto? Que detrás de cada maestría existe un consorcio de universidades, lo que quiere decir que ustedes al momento de realizar su maestría pueden estudiar en al menos 2 países de la Unión Europea y dependiendo del programa al cual ustedes estén aplicando, incluso existe la posibilidad de realizar su maestría en otros continentes. Al momento existe una oferta de más de 130 programas disponibles en varias áreas del conocimiento. La oferta es bastante amplia, difícil que alguien de ustedes no encuentre al menos un programa que esté relacionado con algún área de interés que ustedes tengan. ¿Okay? Los programas Erasmus Mundus tienen un alto prestigio a nivel internacional porque a ellos acceden estudiantes de alto nivel y también se ofertan becas y son becas reconocidas igualmente entre las mejores que se ofertan en todo el mundo porque son becas completas. Para este año, desde el 2022, existe un cambio en el monto de la beca. Ahora son 1.400 euros al mes que recibe el estudiante durante todo el periodo de la maestría. Además, recibe los costos de inscripción y un seguro médico. Es importante resaltar que los 1.400 euros para un estudiante en Europa es un monto bastante generoso para que un estudiante pueda estar tranquilo y pueda vivir en Europa sin mayor inconveniente. Es importante también recalcar que este cambio se da a partir del 2022 y específicamente con los programas que reciben financiamiento desde el 2022. Hay algunos programas que por haber sido financiados en años anteriores y que continúan trabajando con el mismo financiamiento, todavía mantienen el tipo de beca anterior, que es 1.000 euros, pero con la adición de que el programa de maestría compra el pasaje aéreo y además, bueno, también los costes de inscripción y el seguro médico. ¿Okay? Y bueno, también existe ahora, bueno, ha existido desde siempre, solo que ahora se está dando mucho más énfasis a los estudiantes autofinanciados. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el 2022 todos los programas de maestría Erasmus Mundus necesitan tener también estudiantes autofinanciados, por lo que quiere decir que si ustedes son aceptados en un programa Erasmus, no necesariamente van a ser beneficiarios de una beca, sino que pueden ser parte del programa, pero con autofinanciamiento. Obviamente, todos los estudiantes que aplican directamente a la beca automáticamente y es el comité de selección quien posteriormente va a decidir quiénes de todos los candidatos son aceptados y quiénes de todos los candidatos son becarios y quiénes son aceptados pero con autofinanciamiento. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para aplicar? Realmente la aplicación es bastante simple, no tiene ningún costo, se realiza en línea
Y uno de los requisitos principales es haber finalizado sus estudios de pregrado o estar por finalizarlos. Tener un nivel de inglés alto, para que tengan una idea, puede ser un IELTS de 7 o un TOEFL de 94. Estos scores van a variar de un programa a otro, pero es solamente para que ustedes puedan tener una referencia. Bueno, me imagino que ustedes se dirán, bueno, si es que yo tengo 2 o 3 o 4 movilidades durante mi maestría, que voy a estar en Francia, que voy a estar en Italia, en Portugal, ¿qué pasa? ¿Tengo que hablar francés? ¿Tengo que hablar portugués? ¿Tengo que hablar italiano? Y la respuesta es no. El hecho de poder hablar otros idiomas europeos representa un plus. Sin embargo, no es algo obligatorio, pero es por este motivo que el inglés sí tiene que tener un nivel alto porque es el idioma de estudio y de intercambio entre todos los beneficiarios de un programa Erasmus Mundus. De igual forma, otro requisito muy importante es no haber residido en Europa por más de 12 meses en los últimos 5 años. ¿Ah? Hay muchas personas que me dicen, yo estuve el verano de intercambio en Europa hace 2 años. En ese caso, no hay problema porque no han estado más de 12 meses, ¿ok? Esto es simplemente porque el programa Erasmus Mundus lo que quiere hacer es atraer nuevos estudiantes hacia Europa y dar oportunidades a las personas que todavía no han tenido la oportunidad de vivir en este continente. Y bueno, para ello les van a pedir un certificado de residencia, que puede ser, por ejemplo, un certificado de movimiento migratorio que lo pueden obtener en migración, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adicional a esto, los documentos que les piden son calificaciones, sus diplomas, cartas de recomendación, y todos estos documentos tienen que estar en inglés. En inglés, y además de esto también les van a pedir un CV y una carta de motivación. Nosotros como Erasmus Mundus Ecuador tenemos un programa de mentoring que es gestionado por Sue González, que más adelante les va a explicar de qué se trata, pero es una ayuda que ofrecemos de manera gratuita a todas las personas que desean pues aplicar un programa Erasmus Mundus. Dicho sea de paso, estos requisitos son en general los que se piden para los programas Erasmus Mundus, pero los requisitos van a variar definitivamente de un programa a otro, tal como también varía el score del inglés, por ejemplo. También para los documentos que necesitan estar en inglés, si necesitan traducciones, nosotros tenemos un convenio con la PUSE, con el Centro de Traducciones de esta universidad. Quienes desean aplicar a este beneficio, pues hay un descuento especial y deben enviar sus documentos que desean ser traducidos, indicando que son estudiantes o aplicantes a programas Erasmus Mundus, y pues ya ustedes obtienen el beneficio directamente. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son los pasos para aplicar? Inicialmente es revisar el catálogo de programas Erasmus Mundus, que como les decía anteriormente, existe una oferta de alrededor de 130 programas. El catálogo, en donde lo encuentran, está publicado en la descripción de nuestras redes sociales, y en redes nos pueden encontrar como Erasmus Ecuador. También, si hacen una búsqueda rápida en Google como catálogo de programas Erasmus Mundus, lo van a encontrar directamente. De igual forma, el segundo paso es visitar el sitio web de los programas que ustedes hayan identificado que tienen interés. Y una vez que ustedes ingresan al sitio web, ustedes van a ver toda la información relativa al programa Erasmus Mundus, es decir, la descripción acerca de qué se trata el programa, cuáles son las universidades que forman parte del consorcio, van a encontrar el programa de estudios, van a encontrar todos los requisitos que se necesitan para aplicar, así como fechas límites para enviar su aplicación también. Y finalmente, información general acerca de los estudiantes, de los profesores y de los exalumnos también.
Y bueno, en caso de que ustedes ya identifiquen su programa de interés, simplemente es seguir las indicaciones tal como lo muestra el programa en su página web y eso es todo. Hay muchas personas que nos preguntan que si el hecho de que este programa Erasmus Mundus involucra a varias universidades, se necesita aplicar a cada una de las universidades y la respuesta es no. Una aplicación a un programa Erasmus Mundus se envía directamente al grupo de selección que está conformado por un representante de cada universidad europea que forma parte del consorcio. Por este motivo, no tienen que hacer aplicaciones adicionales, no hay que hacer aplicaciones individuales a cada universidad. Lo único que tienen que hacer es seguir la aplicación tal como se muestra en el sitio web del programa y es una sola aplicación y eso es todo. Bueno, de ahí, como para darles un poco idea de las fechas clave, al momento la convocatoria se encuentra cerrada, pero va a abre cada otoño. Entonces, normalmente siempre se abre entre septiembre y octubre de cada año. Se cierra entre diciembre y abril, y esto realmente las fechas, como les decía, depende de cada programa. Alrededor de mayo y junio se está recibiendo una respuesta. En julio organizamos una Pre-Departure Orientation para todos los estudiantes que hayan sido aceptados en un programa Erasmus Mundus y las clases inician en septiembre. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros siempre les decimos? Es que, bueno, al momento de recibir una respuesta de los programas a los que ustedes aplicaron, puede ser que la respuesta sea de que fueron favorecidos con una beca completa en el mejor de los casos o que fueron aceptados pero con autofinanciamiento. Y en ese caso, nosotros siempre les pedimos que tengan un plan B. Un plan B que significa que en caso de que ustedes de verdad quieran estudiar en un programa Erasmus Mundus, si no obtienen la beca, ese plan B, ¿cuál sería? Autofinanciamiento a través de alguna entidad bancaria. En cuanto a eso, nosotros no podemos dar mayor información para autofinanciamiento, pero un poco es averiguar por terceros. También muchas personas lo que hacen es esperar al siguiente año. Hay muchos de nuestros compañeros Erasmus Mundus que no lograron ser aceptados con una beca al inicio, en la primera vez, y sí lo logran en la segunda. Entonces, eso es un poco la idea del plan B. ¿Okay? Ahora, bueno, les voy a contar brevemente cómo fue mi experiencia Erasmus Mundus. Como les contaba al inicio, yo hice mi programa en lenguas y negocios internacionales. Hice 3 semestres en Francia, en una ciudad llamada Tours, que está a 2 horas de París. Y también hice un semestre en Alemania, en una ciudad llamada Mannheim, al sureste del país. Mi programa, a diferencia de la mayoría de los programas de Erasmus Mundus, sí tuvo lugar en 3 idiomas diferentes, en francés, en inglés y en italiano, por la naturaleza del programa como tal. Sin embargo, podemos decir que alrededor del 95% de los programas Erasmus Mundus solamente requieren el conocimiento del idioma inglés. ¿Okay? Ahora, bueno, les vamos a contar un poquito qué ha sido de Erasmus Mundus en Ecuador, cómo están los becarios. Bueno, Erasmus Mundus en Ecuador empezó a funcionar desde el 2020. Sin embargo, el programa como tal ya existe desde el 2004 y bueno, desde el 2004 hasta la fecha. Hemos tenido 308 estudiantes y como pueden ver en el 2021 existe un pico de 38 estudiantes en total y bueno, es un poco el resultado de las actividades que hemos venido realizando junto con la delegación de la Unión Europea en Ecuador desde el 2020. ¿Okay? Y bueno, algo interesante de formar parte de una iniciativa Erasmus es que ustedes pueden seguir conectados a este mundo, incluso después de finalizar sus estudios.
Existen organizaciones estudiantes y también para alumni. Existe la alianza ESA, que abarca asociaciones como, por ejemplo, Oceans, Garage Erasmus, la Erasmus Mundus Association e ISN. En mi caso, por ejemplo, durante mis estudios de maestría, yo fui miembro de Garage Erasmus, que es una organización que se encarga de realizar actividades de inserción profesional y de motivación para trabajo internacional. ISN, que es una organización que se encarga de realizar actividades culturales para los estudiantes Erasmus. Entonces, de igual manera, durante mi maestría fui miembro de esta organización también. Y como les decía, desde el 2018 formo parte de la Erasmus Mundus Association, en donde he podido tener varios roles de liderazgo, he estado gestionando diferentes proyectos y actualmente, bueno, también estoy representando a Erasmus Mundus en Ecuador y brindando asesoría y dando este tipo de charlas para que más ecuatorianos puedan formar parte de este programa. Y algo interesante también es que una vez al año existen reuniones de los estudiantes o de los alumni Erasmus Mundus. Y bueno, después de 2 años de pausa, esta fue la reunión que tuvimos hace un mes en Dinamarca. Bueno, les dejamos por ahora la información de contacto de Erasmus Mundus en Ecuador. Nos pueden encontrar en las 4 redes sociales. Y bueno, cualquier pregunta es muy bienvenida. Así que también les dejo mi información de contacto y de igual manera, si desean entrar en contacto conmigo directamente, pues son muy bienvenidos todos. Ahora les dejo con Su. Ella también representa a Erasmus Mundus en Ecuador, fue también una ex becaria y ella les va a contar un poquito más a detalle cómo es la experiencia de un estudiante Erasmus Mundus y también en qué consiste este programa de mentorías a los que todos ustedes pueden acceder. Su. Hola, ¿qué tal? Saludos con todos. Bueno, mi nombre es Su González, yo estoy graduada de la ESPOL, ecuatoriana. Tuve la oportunidad de estudiar una maestría Erasmus Mundus entre el 2017 y el 2019, una maestría en alimentos. 3 países estaban conformando el programa. Actualmente también soy representante pues, de Erasmus Mundus Ecuador y trabajo pues, en temas relacionados con calidad y certificaciones de sostenibilidad para cacao y banano. Bueno, Cristina ya les contó pues, cuáles son todos los requisitos. Esa básicamente es la base de nuestro iceberg. Es todos los documentos que ustedes tienen que preparar. Este recorrido continúa una vez que ustedes son aceptados, reciben una carta de aceptación y claro, vienen temas de visa, trámites, lo que es el viaje, ¿verdad? En sí. Para esta etapa de aceptación y para prepararse para su viaje, nosotros también ofrecemos una charla junto con la Comisión Europea en Ecuador, es una vez al año, entonces esto también ayuda a guiarlos a aquellos estudiantes que han sido aceptados en los programas. Luego, claro, una vez que ustedes llegan, en realidad empieza en la vida real la aventura, conocer el ambiente, las ciudades, la gente, y claro, por supuesto, también los estudios, van a ver van a haber diferencias también en la metodología, en la forma de cómo están estructurados los programas de estudios, y bueno, finalmente culminan su recorrido como becarios o estudiantes de los programas, y luego de eso pueden ustedes también seguir involucrados en las actividades de los graduados, así como Cristina y como yo lo estamos haciendo. Bueno, yo les cuento cómo luce un programa ya un poco más detallado, cómo es la experiencia de un estudiante de maestría Erasmus Mundus. Entonces, este es mi programa, este fue el programa del que me gradué en Ciencia, Tecnología y Negocios de Alimentos. Existe más de 100 programas diferentes en diferentes áreas,
tanto en la parte de salud, en la parte de ingeniería, negocios internacionales, etc. Entonces, ustedes al observar su catálogo, el catálogo que existe, pueden determinar qué programa les llama la atención. ¿Okay? Este es el programa al que yo apliqué, fue aceptada. El primer año, bueno, empezó mi gran experiencia en Alemania, en la universidad, en un pueblito en realidad. Estaba a hora y media de Berlín. Luego pasé a Bélgica. Bélgica era en una ciudad muy bonita, en la Universidad de Ghent. Perdón, en la ciudad de Ghent, en la Universidad de Leuven. Y la tercera universidad a la que fui pues a ver unas materias también era la Universidad Católica Portuguesa. Este programa estaba conformado de tal manera que en el primer año yo tenía que ver cada 2 o 3 meses, ¿verdad?, materias en esos países. Esto ya estaba configurado de esta manera. Yo no podía elegir si quería ir a un país o no. Esta era la configuración del programa y esas son las 3 universidades que conformaban el consorcio de ese programa. ¿Okay? Ahora, mi programa estaba conformado con 3 países, 3 universidades diferentes. Puede existir otros programas que esté conformado con 2, con 3, con 4, con 5, entonces eso va a variar y va a depender de cada programa, cada consorcio. Mi programa me permitió en el segundo año realizar los 6 primeros meses una pasantía o internship. Yo aproveché y como estaba involucrada en temas de proyectos de cacao, entonces aproveché para realizar una pasantía en Roma, Italia. Ellos no son un país productor, pero en Italia, en esta ciudad específicamente, en Roma, ellos tienen un centro en el que realizan investigación muy interesante. Entonces, tuve la oportunidad, bueno, apliqué, hubo un proceso de selección y al ser estudiante de Erasmus Mundus, ustedes se van a dar cuenta que las puertas se abren de una manera impresionante. Los 6 últimos meses regresé a Alemania para llevar a cabo mi proyecto de maestría, el proyecto de la tesis, en la Universidad Técnica de Múnich. Si ustedes se dan cuenta, bueno, las 3 universidades del primer año sí conformaban el proyecto, el catálogo que estaba dentro en el consorcio, sí estaba configurado el programa, pero la Universidad Técnica de Múnich no formaba parte del programa. Sin embargo, al ser estudiante Erasmus Mundus, ustedes tienen carta abierta o tienen la oportunidad de aplicar a cualquier universidad que ustedes quieran a realizar pasantías o de hacer su proyecto de tesis. Entonces, eso es algo positivo y algo muy interesante también, una ventaja adicional del programa. Y bueno, en la parte educativa, en la parte académica, les puedo comentar que las visitas técnicas, si ustedes tienen una carrera técnica, una maestría técnica, pues es maravilloso porque hay una cantidad de visitas en todos los países a industrias o a diferentes instituciones. Entonces esto está muy interesante. El nivel académico también, van a ver la diferencia, cómo se manejan las clases. Claro, como ecuatorianos, probablemente ustedes van a notar cierta diferencia en algunas materias. Entonces, bueno, de eso no se preocupen, siempre van a tener el apoyo, el soporte de los profesores y también de sus compañeros. Entonces, si ustedes tienen alguna diferencia o sienten alguna diferencia en el conocimiento o ven que tienen ahí un vacío, entonces ustedes pueden capacitarse, pueden solicitar ayuda. Entonces, en esta etapa es muy importante que pues ustedes puedan contactarse con el profesor y van a recibir el apoyo necesario. Proyectos base científica, muchas prácticas también va a existir. Los descuentos, yo aproveché los descuentos para estudiar idiomas, como estuve en Portugal, Bélgica, Alemania, entonces aproveché de estos descuentos en ciertos países. Las clases del idioma eran gratuitas
y en otras pues sí había que pagar un valor, pero era mínimo. Entonces, este es un beneficio muy bueno como becarios o como estudiantes del programa Erasmus Mundus. Y no todo es estudios, claro, esa es la intención, ¿no? De irnos a otro país y hacer una maestría, pero ustedes van a ver que hay mucho tiempo también para poder conocer las ciudades. No todos los programas se desenvuelven en la ciudad principal o en la ciudad más grande del país. Sin embargo, sí ocurre que pueden estar en un pueblito, pero van a estar cerca y la conexión, el transporte en toda Europa, pues es muy buena. Entonces van a poder visitar lugares. Es muy común las cenas internacionales que realizan. Al tener ustedes compañeros de todas las partes del mundo, esto es algo muy común, casi una vez por semana siempre van a ustedes a tener la oportunidad pues de compartir esa cultura e incluso probar los sabores de la comida de sus compañeros también. Entonces esto es algo muy bueno y permite pues también la unión de todos. Bueno, actividades, hay deportes en los campus, en cada uno de los campus hay actividades en las que ustedes pueden inscribirse, desde danza, desde diferentes actividades deportivas, también senderismos. Entonces, esto es algo adicional, aparte de los estudios que pueden realizar. Bueno, ya les comentaba de que el transporte, las conexiones, los buses es muy bueno y ustedes en cualquier momento, bueno, que no sea, o sea, que sea fuera de clases, pueden trasladarse y visitar cualquier ciudad que ustedes quieran. Y bueno, resumiendo mi experiencia, todo esto que les estoy diciendo, se resume, mi clase, solo mi programa, se resume en 20 diferentes nacionalidades dentro de una misma aula, 38 estudiantes. También bueno, vivimos en 6 diferentes ciudades, viviendo en 4 países. Esto solo fue en un plazo de 2 años. Es una experiencia, puedo decir, intensa, interesante. Y bueno, este es un pequeño resumen de lo que ustedes podrían encontrarse en esta experiencia Erasmus. Y claro, en mi caso pude aprender, la oportunidad de aprender 4 idiomas diferentes. Entonces, bueno, claro, no van a salir expertos en el idioma, sin embargo, ya van a poder entender, reconocer los días de la semana, lo básico que ustedes necesitan para movilizarse, moverse de un lugar a otro. Entonces, después de este programa me dicen, bueno, después tengo miedo, o después de este programa, ¿qué voy a conseguir? Hay algunas personas que trabajan en el Ecuador o en el país en el que están, tienen un poco de miedo de dejar esa vida, una vida segura, una vida, puedo decir, en la que tienen ya todo organizado, ¿verdad? Y dejar tus cosas, dejar tu ambiente, tu trabajo, a veces tu familia puede ser un reto. Ahora va a depender de lo que cada uno de ustedes busque. Sin embargo, algo importante que me gusta recordarles o decirles, mira, si tú quieres obtener cualquiera de estas cosas en tu vida, pues este es el camino. ¿Y cuáles son? Adquieres una capacidad de adaptación increíble. Al estar en poco tiempo en diferentes ciudades, diferente gente, diferente cultura, todo el tiempo, es algo que te permite adaptarte y esa es una habilidad que generas. Entonces, para ti va a ser mucho más fácil adaptarte a nuevos trabajos, a nuevos ambientes, a nuevos estilos de trabajo. Entonces, esto es algo positivo que tu mente va a llevarse ahí. Inmersión cultural, 100%. La oportunidad de aprender de otras culturas también, esto es algo asegurado. La experiencia multicultural, el networking que adquieres, tanto las pasantías, las clases, claro, los profesores, como la tesis, son oportunidades excelentes para poder conocer gente reconocida en el campo que a ustedes les interesa y establecer esas conexiones profesionales
para luego esto les va a ayudar y los va a seguir impulsando en seguir con el crecimiento de su carrera. Entonces esto es algo muy bueno que les permite exponerse ante este mercado internacional, mercado laboral europeo, y esto es un beneficio, algo muy bueno que no todos a veces tenemos la oportunidad de conseguirlo. Okay. Bueno, los idiomas, si hay alguien pues también que le gustan los idiomas, esta es una perfecta oportunidad, y todo el aprendizaje pues de la cultura a la que ustedes se dirigen. Todo esto, todo este grupo de cosas son las que van a ir alimentando la experiencia, y al final cuando ustedes terminen graduados van a darse cuenta de todo aquello pues que han podido aprender y llevarse. Esto es relacionado con las experiencias, lo que ustedes pueden aprender de esto. Ahora, es importante para nosotros también comentarles que así como realizamos estas charlas son gratuitas, estas charlas son llevadas a cabo por graduados del programa, ex becarios. Seguimos nosotros realizando en la plataforma vía Facebook, también Instagram, nosotros colocamos algunas informaciones adicionales. Si ustedes tienen alguna pregunta referente al proceso, si ustedes han identificado alguna maestría que les llama la atención y tienen preguntas, pues pueden escribirnos al correo o mediante también las redes sociales. Además de este testimonio, de esta información que les estamos compartiendo, también nosotros en las redes sociales tenemos diferentes espacios en los que conversamos acerca de estilos de vida, cómo es el estudio, cómo es la vida en un país específico, anécdotas también, y hacemos sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Entonces, si ustedes todavía están con duda o todavía están con preguntas o quieren saber más acerca de algún destino específico, pues también pueden participar en esto. Ofrecemos mentorías gratuitas. Durante este año nosotros contamos pues con graduados, todos ellos son los mentores graduados, todos ecuatorianos, que pues ofrecen un poco de su tiempo para poder revisar los dos documentos claves. Bueno, todos los documentos son importantes, pero existen dos documentos claves, que es la hoja de vida y la carta de motivación. Con esos dos documentos nosotros podemos darles una segunda opinión. Ustedes preparan los documentos y se asigna, de acuerdo al programa al que ustedes van a estudiar o que quieren aplicar, se asigna un mentor, y este mentor pues les ofrece una retroalimentación. Es importante aclararles de que nosotros no les enseñamos desde cero a hacer una carta de motivación o una hoja de vida. Ustedes ya deben de tener su documento hecho. Nosotros lo que brindamos es darte aquella segunda opinión que a veces uno necesita, ¿verdad? A veces necesitamos que otro punto de vista pues también revise y nos diga, sí, ¿qué opinas? ¿Va bien? ¿Voy por buen camino? ¿Le quito algo? ¿Le aumento algo? Etcétera. ¿Ok? Entonces, si están interesados, si están preparando sus documentos o a partir de esta charla, pues van a la plataforma, revisan el catálogo, perdón, revisan si hay una maestría y precisamente hay una maestría que les interese, pues manos a la obra, y cuando tengan sus documentos listos, pues nos avisan. ¿Qué más? Déjenme ver. Y ya, nuevamente ahí les dejamos, esa es la dirección de correo electrónico para que nos escriban cualquier duda que tengan. ¿Ok? Ahora, bueno, muchísimas gracias. Pues ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Sí, entonces, bueno, si tienen preguntas las pueden hacer en el chat. Bueno, nos dicen cuántas plazas hay de becas, y no hay plazas específicas por país ni por continente, sino las plazas dependen de cada programa, y cada programa puede aceptar entre 15 y 20 estudiantes aproximadamente. Hay programas de doctorado dentro de Erasmus Mundus, no, son solamente becas de maestría, pero para programas de doctorado pueden revisar el programa Marie Curie, que también es financiado por la Comisión Europea y forma parte de la iniciativa Erasmus Plus también.
Una pregunta, si mi título aún está en proceso, ¿puedo presentar mi acta de grado? Sí, en esta parte, bueno, por ejemplo, tendrían ustedes que comunicarse con el programa, eso es importantísimo, que ustedes comuniquen y digan, mire, mi acta de grado va a estar en tal fecha y esperar la confirmación del programa. Si el programa dice que sí, normalmente sí ocurren sí hay esta flexibilidad, pero sí es importante que lo comuniquen. Ujú. ¿Las traducciones deben ser hechas por un centro o deben ser hechas personalmente? Deben ser hechas por un traductor oficial. Las traducciones personales no tienen valor, entonces no son aceptadas. ¿Y hay un límite de edad para aplicar? No, no hay límite de edad. Se puede Y aplicar, perdón, se puede aplicar a más de un programa. Sí, se puede aplicar hasta a 3 programas. O sea, bueno, desde este año ya no hay límite para aplicar a Ah, los sí. programas. Ajá, es un nuevo cambio. Hasta el año pasado eran 3, ahora sí es ilimitado, ok, cierto. Si tengo nacionalidad paraguaya, ¿puedo aplicar? Sí. Paraguay también forma parte de los países beneficiarios de Erasmus. Los costos de los programas están descritos en el catálogo. Depende del programa. Deben ingresar a ver, como ahora hay la modalidad de autofinanciamiento que no estaba antes con fuerza, entonces deben ver directamente en la página web de cada programa, no en el catálogo, en la página web de cada programa. Aquí hay una pregunta relacionada al nivel de inglés. Si aún no tengo el nivel de inglés, pero me estoy capacitando, puedo aplicar. Ahí te comento mi caso. Yo tenía un plazo específico. Todos los programas tienen un plazo para aplicar, pero justamente bueno, yo di el TOEFL 3 veces. No llegaba a la puntuación que necesitaba, que el programa me pedía. Entonces yo les escribí por correo, yo les dije que me hacían falta apenas 2 puntos, pero que iba a volver a dar el TOEFL, o sea, la tercera ocasión, y ellos aceptaron eso. Me dijeron, ok, ¿en qué fecha? Solo tuve que enviarles como que la prueba de qué fecha iba a dar el examen y ellos me esperaron 2 meses aproximadamente, me esperaron. Una vez que yo di el examen, les envié los resultados, no hubo ningún problema y obtuve la beca. Entonces, claro, sí es recomendable, pues antes de aplicar ya tengas todos tus documentos listos. Esto yo creo que fue como una excepción, porque ya vieron que ya había dado el examen, y porque me faltaba poca puntuación. En todo caso, lo recomendable sería que para que en el momento de que apliques tengas todo listo. Ujú. O sea, básicamente su lo que recibió fue una aceptación condicional. Si es que ella llegaba al puntaje, entonces podía presentar más tarde el resultado, pero finalmente si es que no alcanzaba el resultado mínimo, igual no se aceptaba. Entonces, lo ideal sí es aplicar ya con todo listo, porque también son becas muy competitivas. Entonces, puede ser que apliquen y al no tener algo completo o como se pide, la aplicación simplemente sea rechazada inmediatamente. Entonces, ok, aquí dice si aplico a 2 programas, puedo ser aceptado en uno con beca completa y en la otra con autofinanciamiento. Sí, se puede dar el caso, como también se puede dar el caso que en 2 programas les acepten con beca completa. Entonces, tienen que decidir, tienen que escoger. Sí, sucede y han habido casos. Ok, presentar el certificado del IELTS o el TOEFL genera mayor peso. No, realmente todos los certificados de inglés tienen el mismo peso para Erasmus, entonces no hay ninguna diferencia. Si ya apliqué a una beca Erasmus hace 7 años, ¿es posible volver a aplicar? No, ya no es posible volver a aplicar. Es decir, la aplicación va a ser rechazada. Mm, Solo hay 2 opciones, beca completa o autofinanciamiento. Sí, de momento son las únicas 2 opciones que están disponibles.
Eh, bueno, aquí hay una pregunta acerca de la Universidad de la SUAY. Debe ser otro programa porque de momento no hay ninguna universidad ecuatoriana que forma parte de Erasmus Mundus, pero puede ser de otra iniciativa Erasmus, puede ser. Claro, probablemente ahí están confundiendo con la parte de que hacen un semestre fuera de intercambio, pero no, los programas, las maestrías es otro tema aparte. Acá nos preguntan acerca de programas específicos como Babel y Euroinca. Deben revisar el catálogo actual. Realmente los programas, hay algunos que continúan, hay otros programas que se cierran. Por ejemplo, el programa al que yo apliqué ya en este momento no está más vigente. Entonces, sí, los programas, algunos solo expiran y se cierran. Mm, para los programas en criminalística o criminología o cualquier área en específico, lo que les recomendamos es revisar el catálogo a profundidad. Realmente la oferta es alta, es bastante alta. No conocemos a detalle nosotras los programas, pero si ustedes revisan hacen su propia búsqueda, encontrarán información. No estoy segura de si hay algo en criminología, pero pueden encontrar algo que tal vez se relacione. Aquí hay una pregunta, durante el transcurso de la maestría, ¿sería posible trabajar? En países como Alemania, por ejemplo, ellos dan, con tu residencia, visa de estudiante, sí te dan un permiso de trabajo durante un tiempo. Podrías trabajar tiempo parcial, pero debido a la exigencia del programa, de los horarios, no es recomendable, no sería recomendable. En todo caso, bueno, ahí queda abierto el asunto, porque incluso si quieres estudiar el idioma, también te toma tiempo. Entonces, bueno, si alguien puede manejar todas esas cosas y tener un buen desempeño académico, bueno, ahí está. Sí, en todo caso, la exigencia es bastante alta. Los programas Erasmus Mundus exigen mucha entrega, no solo por el tema académico, sino también porque se mueven de un país a otro y esto involucra mucho tema de logística, mucho tema de papeleo. Entonces, realmente depende de la legislación de cada país de si pueden trabajar o no, pero no es necesario porque de hecho la beca que ustedes reciben es más que suficiente para que ustedes puedan tener una vida como estudiante bastante cómoda. Entonces, justamente la idea de estas becas de Erasmus es que los estudiantes no tengan que preocuparse por el tema económico. Aquí hay una pregunta de si te afectó estudiar en diferentes universidades y no hacer toda la maestría en una sola universidad. Bueno, aquí podemos responder las dos. En mi caso, yo solo tuve dos movilidades y no me afectó, más bien creo que fue algo bastante enriquecedor. Sí, es la parte de moverse de un país a otro y de estar preocupado de las visas y de los cambios y del alojamiento y todo suma estrés, pero es una experiencia que pocos tienen la oportunidad de vivir. Entonces, en mi caso, no me afectó, sino más bien, o bueno, me afectó de manera positiva, digamos. ¿Cómo fue para ti que tuviste cuatro o cinco? Uy, bueno, las dos primeras movilidades fue para porque, bueno, iba de un lugar a otro y todo. Ya la tercera movilidad sí fue un poco complicado, porque nuevamente, o sea, tú vas a Europa con una maleta y ahí eso es todo lo que llevas a todo lado. Entonces, esa es tu casa, ese es todo lo que tienes en tu vida, es esa maleta. Entonces sí es tedioso, siendo sincera, llega un momento en el que yo me cansaba, ya decía, no. Entonces yo optaba en el tema de maletas o trasladar este asunto. Si había alguien conocido que se quedaba en el país o hacía amigos de confianza, entonces dejaba, para alivianar un poco mi viaje, mi movilidad, pues dejaba las maletas o ciertas cosas ahí en una casa con alguien de confianza. En realidad, sí requiere de mucha organización, sí requiere de también usar tu estrategia,
si vas a enviar las maletas por medio de una empresa, Eurosender, por ejemplo, o a veces las maletas no te llegan. Entonces, ese es como un detalle verdaderamente que sí puede llegar a ser molesto, pero no se compara con todo lo demás que vives, con toda la gente que conoces, con toda la experiencia enriquecedora. Entonces, bueno, puedo decir que no todo es color de rosa, no todo es perfecto, pero sí, esas cositas pues puedes organizarlas y puedes también ayudarte con la gente de ahí. Ok, acá tenemos otra. La carta de recomendación debe ser de parte de la universidad. Sí, a menos de que del programa especifique que sea carta profesional. De parte de la universidad, más bien dicho, son de parte de sus profesores con quienes ustedes hayan estudiado o hecho algún programa de investigación o su tesis, por ejemplo. ¿Cada programa especifica el idioma a desarrollarse? Sí, realmente el 95% de los programas son solo en inglés, a excepción de casos muy, muy específicos en los que por su naturaleza son en otros idiomas también, como fue en mi caso, pero era porque era una maestría de idiomas y negocios. Pero si no, generalmente es solo en inglés y si no es así, el programa lo especifica en la descripción. ¿Tiene límite de notas? No, no tiene límite de notas, pero obviamente tener un buen promedio forma parte de uno de los criterios de selección, junto con todo el resto de su aplicación. Se puede aplicar con una tecnología. Si tiene, la tecnología no estoy segura si tiene equivalencia a tercer nivel, pero si es que sí, sí. Acá. ¿Se puede aplicar a una maestría que no esté en el programa Erasmus? No. Tiene que ser obligatoriamente Erasmus Mundus. Tiene que estar obligatoriamente dentro del catálogo. Si no, no se puede aplicar. El certificado de Cambridge generalmente también es aceptado y esto depende de cada programa. ¿Hay alguna restricción por el estado civil? No, realmente no, no hay restricción. Pueden ser casados, solteros. Hay una pregunta que también me escribieron por interno de cómo hicieron para conseguir el nivel de inglés. Bueno, por mi parte, perseverancia, estudiar. Hay mucho material disponible, tanto gratuito como pagado. Hay simuladores, hay libros. En la página oficial del TOEFL, por ejemplo, hay libros, hay videos, hay mucho material. Entonces, primero es reunir toda esa información y practicar, 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 practicar. Eso es lo que les puedo decir, el consejo que les puedo dar y ya van a ver que poco a poco su nivel va a ir mejorando. Acá tenemos otra de si el inglés es importante, si, a pesar de si deseo estudiar en una universidad en España. Y el problema aquí es que los programas Erasmus Mundus son consorcios de universidades, entonces no hay programa Erasmus Mundus que haya solo en España. Van a encontrar programas que sea en España y también en Italia y también en Portugal. Y entonces por eso tienen que saber inglés. No hay programas, lamentablemente, que solo tengan lugar en España para Erasmus Mundus. Luego de graduados de la maestría, ¿es posible quedarse a trabajar en Europa o se debe regresar al país de origen? En mi caso, yo podía graduarme en el día, no sé, el día viernes y ya el lunes comenzar a trabajar allá en Europa. Ese fue mi caso. En el caso, pues, de Chris, no sé si les comentas, creo que a ti sí te pedían regresar a Ecuador, ¿verdad? Sí, en Pero mi caso me pedían regresar, pero no me pedían quedarte. quedarme. Ujú. De todas maneras, me quedé unos años y ahora regresé y vivo en Francia otra vez. Así que ya depende de cada quien, pero no hay obligación de quedarse, de vengar la beca en el país de origen, básicamente. ¿Las mentorías son solo para ecuatorianos? Sí, de momento sí, pero los otros latinos pueden comunicarse con
los programas, con los country representatives de cada país y ellos, no sé, deben ver si tienen activado el servicio de mentorías para los otros países también. ¿Cuánto dinero han visto que se puede dar en un programa cuando es autofinanciado? Aquí sí no tengo idea. Bueno, básicamente es el monto de la beca. En mi caso, el monto de la beca fue como de 28.000 euros. Es Ujú. más o menos, tomando en cuenta que recibíamos 1.000 euros mensuales, ¿no? Un estudiante con una vida un poco más modesta podría gastar menos, pero sí podría ser unos 20.000 euros más o menos, tomando en cuenta inscripción, vida, transporte y todos los gastos que se necesitan. Sí, aquí hay unas preguntas que se repiten. El tema del doctorado, el tema de las clases son siempre en inglés, sí, normalmente los programas son en inglés. Con un nivel B1 en inglés podré cumplir con la puntuación del TOEFL. Va a depender del programa. En el programa al que yo apliqué sí me pedían nivel B1, pero hay otros programas que sí requiere una puntuación más alta. Deben Entonces, verificar en cada programa. Ajá. sí. Si te falta un año para graduar, ¿te puedes aplicar? No, no se puede. Tienen que estar ya graduados o por graduarse, es decir, ya con el acta de grado o por defender la tesis generalmente. Las preguntas repetidas vamos a saltar para poder terminar con las preguntas. Si aplico un año y no me aceptan, ¿puedo volver a aplicar? Sí, pueden volver a aplicar al siguiente año. ¿Qué determina que te den beca completa o autofinanciamiento? El puntaje que reciba cada estudiante. Existe un comité de selección que está compuesto por un representante de cada universidad que forma parte del consorcio y todas las aplicaciones entran dentro de un proceso de evaluación y reciben un puntaje. Entonces, los primeros puntuados son los que reciben beca y los siguientes son los autofinanciados y los que tienen menor puntaje son los que ni siquiera logran entrar al programa, ni siquiera con autofinanciamiento. Ya que en el catálogo hay maestrías que tienen 8 países. No, eso no quiere decir que van a ser 8 movilidades, pero quiere decir que ustedes de alguna manera van a poder escoger entre los 8 países y las movilidades. Y ahí la estructura de la maestría va a depender mucho de cuáles sean las instrucciones del programa en específico. Entonces, tal vez les digan obligatoriamente la primera movilidad tiene que ser en España y para las otras 3 pueden escoger o al revés, las tres primeras movilidades ustedes escogen y la última es, por ejemplo, en Dinamarca. Depende mucho ya ahí la estructura de cada programa. Mm. Hay una pregunta que nos hacen muy frecuente de qué tanto influye el promedio de pregrado para ser aceptados y beneficiarios de la beca. A ver, no es obligatorio haberse graduado con el mejor promedio de la carrera, sin embargo, sí les da una ventaja ante cientos de aplicantes. Entonces, mientras mejor promedio tengan ustedes, eh, si tienen, no sé, si han realizado algún tipo de proyecto en la universidad, han trabajado en alguna, no sé, publicación, voluntariado, pasantía, todo eso suma y ustedes se van a diferenciar, su perfil se va a diferenciar de los demás. Entonces, mientras más nutrido esté su perfil, mejor. No es obligatorio ser el mejor estudiante, pero, ok, si alguien no ha sido el mejor estudiante, lo cual sí ocurre, pues pueden mejorar su perfil en otros temas, en otros asuntos, pueden ahí nivelar.
El visado, ¿qué tan complicado puede llegar a ser? De hecho, debe ser bastante simple. Ustedes, al ser estudiantes de Erasmus Mundus, tienen reconocimiento inmediato en las embajadas, entonces, a menos de que tengan algún problema migratorio serio, no debería haber un rechazo de visa. ¿Cuándo recomiendan empezar el proceso? ¿En el último semestre, al graduarse o al obtener el título? Realmente depende de cada quien, y depende también del programa. Lo ideal para mí sería al graduarse y teniendo ya el acta de grado por lo menos, es lo que yo haría. Pero empezaría a ver cuáles son los programas a los que puedo aplicar ya con tiempo, para ver cómo debo prepararme, qué documentos debo preparar y todo esto. Dice, aquí creo que tenemos, bueno, mi maestría en Le comienza en octubre, ¿puedo aplicar a la beca? No, ya es muy tarde. La convocatoria ya cerró, la nueva convocatoria empieza en septiembre, pero es para un resultado Septiembre. el siguiente año. Entonces, no, ya es muy tarde. Si eres casado, puedes viajar con tu familia. Normalmente sí, pero el visado es aparte y no hay financiamiento para la familia tampoco. Es decir, eso ya es muy independiente y la universidad no emite cartas de invitación ni nada para las familias. Aquí hay una pregunta de la visa, que si se necesita sacar la visa para todos los países. Bueno, desde Ecuador, una vez que ustedes son aceptados, ustedes aplican a un solo país, que generalmente es donde inician sus estudios. Al primer país al que ustedes hacen la movilidad es el país al que ustedes aplican la visa. Solamente de Ecuador aplican a un país. Ya estando allá, ustedes tienen que adquirir su permiso de residencia. Ese permiso de residencia, no sé, dependiendo de su movilidad, pues va a variar, puede ser de 6 meses, de un año, no sé, puede variar. Entonces, ya con ese permiso de residencia, ustedes se mueven de un lado a otro. Siempre Ujú. tienen que mantener pues la vigencia de ese documento. Si ustedes ven que su residencia solo es de 6 meses y al mes 7 tienen que moverse a otro país, entonces con antelación tienen que desde allá mismo tramitar su siguiente visa. ¿Okay? Se necesita experiencia profesional para aplicar a los programas. De preferencia, sí, pero por ejemplo, si han tenido experiencias de voluntariado, si han hecho pasantías, si han trabajado en proyectos en la universidad, que de alguna manera ustedes puedan justificar como experiencia, es un plus. Todo eso siempre va a ser un plus. Ok. Si se tiene permiso de residencia de otro país, ¿hay inconveniente en aplicar? No, normalmente no hay inconveniente para aplicar. Ahora no tiene que ser, solo tienen que ver que no sea un permiso de residencia de un país europeo y que ustedes hayan vivido más de 12 meses en este país en los últimos 5 años. Ese es el único bloqueo, se puede decir. Y ya, eso es todo, creo. ¿Más preguntas? Listo, entonces. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Les deseamos la mejor de las suertes en sus aplicaciones, que les vaya muy bien. No duden en aplicar, en intentar y pues para lo que necesiten, están a un mail de distancia de nosotras.